tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Corazonar en la Empresa. Soy Mo Hernández, mentora directiva y organizacional, y el día de hoy estaremos hablando de un tema que me parece sumamente importante, ya que en nuestro país, en México, tenemos muchísimas empresas de manufactura y a ellas les son comunes algunas problemáticas. El día de hoy te hablaré de 10 que estoy segura que te ayudarán a tener una visión diferente, renovada y sobre todo mucho más humana en el trato a las personas que hacen posible el logro de esos objetivos estratégicos. Comenzamos. El primero de los problemas que es transversal a este tipo de empresas manufactureras o maquiladoras es el priorizar lo tangible sobre lo intangible. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? A que en muchas ocasiones se prioriza el logro del resultado sobre todo lo demás que hay alrededor. ¿Cómo qué? Como una cultura organizacional, como tiempos y movimientos, como límites operativos. Y entonces el tener el centro en la parte, digamos, operativa y todos los demás departamentos como áreas periféricas o funcionales de apoyo hace que muchas veces se dejen de priorizar las cosas que son realmente trascendentes. El segundo problema con el que me encuentro constantemente en este tipo de empresas es que muchas veces se desconoce el origen del logro o del resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pregunto, a ver, ¿de dónde vino ese resultado diferente? ¿Fue una persona? ¿Fue una situación? ¿Fue una fecha especial? ¿Qué hizo que se modificara el número o ese resultado que se obtiene diariamente o semanalmente, o el número de horas que se trabaja para cumplir los objetivos que se tienen mes con mes? Y en muchas ocasiones lo que resulta es que no saben de dónde viene el resultado, simplemente se logra. Llegamos al número, pero no entendemos con mucha claridad cuál es el camino que lleva ese cambio en el comportamiento cuando los recursos siguen siendo los mismos, las personas, etcétera, pero hay un pico que nos hace pensar o preguntarnos qué es lo que está sucediendo que da resultados completamente diferentes. El no aprovechar este conocimiento de la trazabilidad de dónde viene el resultado hace que haya muchas pérdidas, que haya muchos conflictos y que sobre todo no se ponga atención en lo que es realmente importante, que son las personas que operan y que gestionan ese site o esa planta productiva, en donde si lo priorizáramos, los resultados serían completamente diferentes. Y este es un problema transversal en cualquier sector de este tipo de unidades productivas. El tercer problema que encuentro como una cosa constante o como una realidad constante en este tipo de empresas es una jerarquía sumamente estructurada. Y así debe ser. Debe ser así porque obviamente procesos, procedimientos, tiempos y movimientos en ese tipo de empresas, la realidad es que el tiempo cuesta, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas cosas alrededor de esta estructura que normalmente es rígida por necesidad, que podrían ser un poco más flexibles para lograr mejores resultados. Se podrían potenciar, por ejemplo, los tiempos y movimientos, los límites operativos, y esta estructura, digamos, un tanto rígida, hace que algunas cosas se atoren demasiado y se burocraticen al mismo tiempo de que se atoran. O sea, cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y muchos correos, idas y vueltas para poder solucionar algo porque la misma estructura no permite el flujo de información de manera correcta. Y no estoy diciendo con eso que sea algo malo, estoy diciendo simplemente que es una situación que cuando perdemos de vista nos puede hacer perder más de lo que podríamos ahorrar si flexibilizáramos algunos procesos, algunos procedimientos, o facultáramos de una manera diferente a las personas, a los líderes de aquella línea productiva, supervisores, coordinadores, staff gerencial, etcétera, para sacar el mayor provecho de los mismos resultados y no que la misma estructura rígida haga que la flexibilización sea prácticamente imposible, lo que nos lleva luego al cuarto punto, que en este sentido es la imposibilidad de hacer o de construir una cultura que sea paralela a los procesos operativos y que sea periférica en el sentido de complementariedad, pero no solamente como procesos o como departamentos de apoyo, sino que son departamentos críticos, por ejemplo, recursos humanos, que no es solamente quien se encarga de contratar y de despedir. Esa es una responsabilidad
una vez hecho el reclutamiento y la selección por parte de recursos humanos, es una responsabilidad del líder. Y muchas veces esta cultura organizacional no se puede construir, por un lado, por la rigidez, pero por otro lado, porque no se priorizan proyectos o departamentos sumamente estratégicos de apoyo que podrían ser, al priorizarse, elementos de gestión del cambio y de un incremento en la productividad y un potenciar en todos los sentidos el desarrollo de las personas y obviamente también el sentido de pertenencia, una cultura organizacional sólida, saludable, etcétera. El siguiente problema, que obviamente tiene mucha relación con el anterior, es la altísima rotación de personal. Y esto tiene varios orígenes que pueden obedecer primero a que hay, en algunos casos, sobre todo en fronteras, hay muchas posibilidades de moverse a otro tipo de empresas del ramo o similares, y eso hace que la rotación se eleve muchísimo. Hay una guerra bastante fuerte sobre precios, sobre salarios, etcétera, por la misma naturaleza del negocio. Entonces, en este sentido, se prioriza muchísimo la rentabilidad económica y eso hace que al dejar de tomar como prioridad a las personas, por un peso o 2 pesos más, ellos cambien de trabajo, es dejando de lado todo el trabajo que se hizo para la incorporación, para el reclutamiento, para la selección, para la inducción, que obviamente son costos para la organización. Entonces, la alta rotación tiene casi siempre su origen en, primero, que hay una selección de personal que a veces recluta o contrata personas que no son aptas para el puesto que se les está contratando, pero que entran como de emergentes, ¿no? Y a veces terminamos tronando a las personas. Segundo, que muchas veces la forma en que están estructurados los horarios, la rotación se incremente por lo mismo. ¿A qué me refiero? A que a veces son los supervisores los que definen los horarios que tienen que tener los empleados. Y esto tiene sentido. Sin embargo, en muchas ocasiones la mano de obra de este tipo de empresas es femenina y la mayoría son madres. Entonces, algo que ha funcionado en otras empresas de esta naturaleza ha sido que las mujeres en algunos momentos puedan tener la posibilidad o la prerrogativa, perdón, de elegir su horario. Hay personas que prefieren trabajar en la noche para poder estar con los hijos en el desayuno, recogerlos, etcétera, y dejarlos ya listos para ellas poderse ir a trabajar, ¿no? Porque muchas de ellas son madres solteras. Otra cosa que es importante también es escuchar qué sucede en la organización. No todo está centrado en la parte operativa. Todo lo que sucede alrededor, percepciones, asunciones, porque muchas cosas se asumen, todo el radiopasillo que no falta en ninguna organización y menos en estas que son tan numerosas, ¿no? 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 personas, se hace que se vuelva muy complejo diferenciar de la información que es realmente una directriz de la gerencia, de la dirección, de gobierno corporativo, etcétera, o inclusive de los accionistas, de aquello que se supone o que se interpreta porque alguien pasó por el pasillo y escuchó algo relacionado con algo que va a suceder próximamente en ese entorno, ¿no? Entonces, esa es otra de las causas importantes para la rotación de personal, ya que cuando no hay un vocero oficial que clarifique para reducir la incertidumbre que puede suceder o que se suscita cuando hay falta de información, hace que muchas personas sientan que son las primeras que van a salir, ¿no? Sobre todo cuando esta rotación de personal afecta los 5 niveles de la organización. El siguiente elemento para las problemáticas transversales para este tipo de facilidades o de plantas productivas está más orientado al poner la parte, digamos, tangible del resultado sobre los recursos que lo generan. Y entonces ahí tenemos una lucha constante entre las necesidades de quienes operan y lo que la empresa y obviamente los tenedores de las acciones de aquellas organizaciones tienen, ¿no? Entonces, lo importante en este punto es entender que hay un montón de cosas que pueden estar haciéndose necesarias que no necesariamente son para la parte operativa y que podrían cambiar completamente el índice de productividad y también de resultados de integrarse, ¿no? Por ejemplo, si estamos llevando a cabo un proyecto de desarrollo de líderes, pues yo sé, porque me ha tocado, que hay mucha resistencia de la parte, digamos,
directiva en el sentido de gerentes, todo lo que es el staff, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor queja que hay o la mayor recurrencia en cuanto al por qué tú no sabes nada es porque tú no eres una ingeniera, ¿no? Y mi respuesta siempre es, no soy ingeniera, no tengo que ser ingeniera, no tengo que saber de procesos de esta naturaleza, esos son tu especialidad. Yo trabajo con personas y mi transformación se da en la visión que se tiene de cómo priorizar a estas personas que son las responsables de dar esos resultados, ¿no? Entonces, hay una resistencia a algo que no se puede controlar, que no se puede medir y ojo, no estoy haciendo ningún comentario peyorativo o negativo sobre los ingenieros. Son obviamente el alma de este tipo de estructuras organizacionales. Sin embargo, a veces eso limita el aprovechamiento de los recursos de las personas que colaboran con ellos. Me ha tocado trabajar con varios ingenieros que después de varios meses de trabajar con ellos y de estar viendo o de ayudarlos a ver desde una visión diferente las cosas, se dan cuenta y dicen, bueno, es que, ¿por qué no integré un uno a uno que fuera mucho más humano? O sea, yo simplemente los uno a uno los utilizaba pues para decirle qué necesitaba, etcétera, etcétera, pero nunca escuché. Y la primera vez que escuché, obtuve información que jamás habría imaginado que necesitaban para operar. Entonces, es imprescindible que estas barreras que hay muchas veces con aquello que no es tangible se puedan ir eliminando porque los resultados se exponencian de una manera increíble. A veces falta retroalimentación, a veces les falta información, a veces les falta dónde documentar estos procesos cotidianos como una bitácora, porque a lo mejor los sistemas son tan estandarizados o tan automatizados que no hay lugar para eso, salvo para los proyectos muy específicos o la parte del proceso que es realmente un relojito, ¿no? Entonces, creo que cualquier soporte a la información, soporte me refiero como medio físico, ¿no? O electrónico, pero que haya una documentación de aquello que está sucediendo, nos puede ayudar no solamente a vencer esa resistencia, sino a permitir que algunas áreas de la organización puedan ir probándola para validar el impacto positivo que puede tener algo que no sea necesariamente relacionado con la operación per se. La siguiente problemática, que va un tanto relacionada al punto anterior, tiene que ver con cómo a veces los responsables de este tipo de entidades productivas priorizan el resultado, como habíamos dicho anteriormente, y a veces impiden la interacción con otro tipo de procesos mucho más personales de aquellos líderes que están llevando a cabo todas las actividades para el logro de los objetivos estratégicos. Me topo constantemente con líderes que por tener el título creen que lo son. La realidad es completamente diferente. En este tipo de organizaciones, maquiladoras, empresas de manufactura, el liderazgo lo es todo, porque esta capacidad de liderazgo, de la percepción, de la anticipación, del pensamiento crítico, del análisis de la información desde una perspectiva de un impacto global, puede ayudar muchísimo a evitar que estas situaciones que de repente son tan recurrentes, porque siempre estamos observando la calidad del producto, la rentabilidad del mismo, los tiempos y movimientos, etcétera, pueda verse desde una perspectiva completamente diferente y que aquello que cada líder aporta como parte de la contribución específica de aquello que hace, que tiene que ver con él, con sus características, con su experiencia, con sus talentos, con sus habilidades, con sus capacidades, no con el puesto en sí, sino cómo lo enriquece, que obviamente esto es la administración del conocimiento, que es aquello que una persona que llega a una nueva empresa ya trae como un bagaje para enriquecer. Esto solo se da cuando hay tiempo para el desarrollo de liderazgo, no solamente para las cosas tangibles que teóricamente son las únicas que afectan la rentabilidad. Es completamente diferente. La rentabilidad se ve afectada por todo aquello que no es tangible. Y estoy hablando específicamente de comunicación, de retroalimentación, de información que no se traduce, que no desciende en tiempo y forma, o a la que no se le da importancia porque simplemente yo, desde mi juicio, porque no hay unas políticas claras, decido que eso no es relevante, ¿no? Cuando hay impactos enormes y entonces es cuando las cosas no salen como deberían, es cuando se manda producto, es cuando a logística le falta información, es cuando se la mandaron aquella información para mandar el embarque al día siguiente
10 minutos antes de salir, cuando ya no le da tiempo para capturar y para que aquello se vaya en el primer embarque en la mañana. Esto que no es tangible es lo que afecta mayormente a todas las organizaciones de manufactura o maquiladoras. Lo intangible, lo cualitativo, pero sobre todo lo humano. Uno de los problemas que sigue a los anteriormente mencionados y que es también sumamente recurrente, y esto no solamente es en la propia planta productiva, sino también en los corporativos o en los grupos de decisión del gobierno corporativo, es, por un lado, hay muchas barreras, ¿no? Para entender que aquello que es intangible, como lo que mencioné con anterioridad, puede ser lo que lleve a resultados exponenciales a la organización. Y a mí me toca enfrentarme constantemente con personas, con cabezas de planta, etcétera, que me dicen, bueno, ¿y para qué quiero la mentoría? Eso no es tangible. Y yo le decía, casi siempre mi argumento es, ¿para qué quieres la mentoría? Para evitar precisamente todos aquellos costos que no estás dimensionando y que se pueden volver parte de tu rentabilidad si los tomaras en cuenta. La mentoría es tangible. Se generan indicadores cualitativos que no tienen que ver con la parte de la producción, no es cuántas tapaderas, cuántos tableros, en cuánto tiempo, en qué turno, no está relacionado con eso, está relacionado con qué necesidades tienen las personas, cómo hay que traducir la información, cómo hay que bajarla, en qué momento, cómo se seleccionan los turnos, como lo mencioné con anterioridad, cómo se sienten escuchados, hay una retroalimentación real, hay comunicación, cómo están el comedor de empleados, y no me refiero a si es ergonómico y está con lo último del diseño, me refiero a que muchas veces ni siquiera tiene un sonido o una acústica suficiente para que las personas puedan dejar de escuchar el ruido que hacen muchas máquinas y entonces ni siquiera en ese momento, cuando consumen sus alimentos, pueden tener paz mental para no perder la capacidad de ser productivos en las horas posteriores, ¿no? Entonces creo que en este sentido hay muchísimos intangibles que van construyendo la cultura organizacional, comenzando por cuál es el core de la organización, a ti qué te toca aportar específicamente, cómo vas a retroalimentar, cómo se ponen de acuerdo las personas de la planta, de qué manera quieren dialogar, se quieren interrelacionar entre departamentos, porque casi siempre trabajan como islas y es imprescindible que entre ellos mismos haya esta toma de decisiones para que puedan comprometerse y pueda haber una interacción y un flujo de información que facilite las cosas y que permita en muchas ocasiones la reducción de horas o turnos un poco más orientados a ser productivo, no tanto por horas, sino por resultados y por objetivos. El siguiente problema transversal en este tipo de unidades productivas es el cumplimiento normativo y obviamente esto es imprescindible porque esta normatividad del país e internacional es la que permite que este tipo de productos que se producen en este tipo de empresas sean viables, sean deseables, sean obviamente productos necesarios para otras industrias. Sin embargo, a veces el poner el foco, o la mayoría de las veces cuando el foco se pone solamente en el cumplimiento de la normatividad per se, sin dimensionar el costo humano que eso implica, trae consecuencias como la rotación de personal, los retrabajos y obviamente la pérdida de credibilidad cuando no respondemos en tiempo y forma a lo que el cliente está esperando de nosotros. El noveno punto, que es transversal también a la manufactura, normalmente por cultura organizacional se piensa, se percibe y se asume que cualquier cosa que tenga que ver con el personal es responsabilidad de recursos humanos. La cultura organizacional la construyen todos. Y por ahí veía hoy yo un post en la mañana que decía que la cultura organizacional es eso que sienten tus colaboradores cuando se presentan el lunes a trabajar. Es todo aquello que se premia, que se castiga, que se permite, que se vuelve ley porque hay una laxitud o por el contrario, aquello que es muchas veces demasiado rígido y estricto y que no toma en consideración las necesidades básicas para una operación coherente y productiva. Entonces, estas situaciones que se dan constantemente, que también están muy relacionadas por el tipo de interacciones humanas que se da entre algunos departamentos, específicamente como recursos humanos, tiene que tener relación con todos, de repente se le ve como un área que solo está ahí para resolver broncas, para contratar personas o para despedirlas, ¿no? Pero no se toma en cuenta
que es un aliado estratégico interno que debe priorizarse, porque esta cultura la construyen todos, de la cabeza a los pies. No es una responsabilidad de recursos humanos. Recursos humanos puede facultar, puede poner los índices o los indicadores para que se pueda evaluar el desempeño, aquellas cosas que se requieran, estas comisiones de seguridad e higiene, todo lo que tiene que ver con la capacitación, perdón, no solo la de ley, sino lo que los mismos empleados van requiriendo para realizar de una mejor manera sus actividades. Entonces, creo que hay una percepción equívoca de lo que es responsabilidad y no de recursos humanos y en qué sí tiene injerencia y cuáles otras cosas que no son parte de su responsabilidad sí lo son de los líderes y del staff que coordina aquella planta productiva y que al ser claramente definidos puede transformar completamente los resultados no solo de su equipo de trabajo, sino también de la planta productiva en general. La última de estas 10 problemáticas que mencionaba al inicio es el tipo de liderazgo tradicional con el que se viene trabajando de tiempo atrás. Y esto sucede en cualquier sector, puede ser el automotriz, de la aviación, de la producción de insumos para el trabajo digital, de cualquier tipo de manufactura o de maquiladoras. La problemática, y no estoy diciendo por eso que sea malo, es el liderazgo tradicional. Es decir, yo soy el jefe y tú obedeces, ¿no? Cuando el liderazgo, como lo hemos visto en otros episodios, claro que es eso, porque el líder es el responsable de tomar las decisiones, pero también es el responsable de percibir aquellas cosas que se van haciendo necesarias para el mejor logro de los resultados que se le están solicitando como parte no solo de su descripción de puesto, sino de su contribución específica para el puesto que desempeña. Entonces, como ves, hay una serie de situaciones que son en algunos casos concéntricas, en algunos casos codependientes o complementarias, que hacen que este tipo de empresas o de unidades productivas sean tan complejas de operar. No son complicadas, lo complicado es aquello que no tiene ni pies ni cabeza. Lo complejo es aquello que debemos buscar la mejor manera de gestionar para lograr la optimización de los recursos, no solamente los humanos, los materiales, los tiempos, los movimientos, la calidad, obviamente, el desarrollo de nuevos productos, la velocidad con que se opera, porque la mayoría de las empresas maquiladoras o de manufactura trabajan 24/7. Entonces, no es sencillo gestionar algo de esta naturaleza, pero yo estoy segura que con estos elementos que muy probablemente habrán resonado después de escuchar este episodio, podrás tener una visión diferente, quizá un poco más flexible, pero sobre todo más humana, de cómo las personas son las que transforman a las organizaciones, las que aumentan la productividad, las que rebasan el resultado, siempre y cuando las pongamos como el mayor recurso estratégico de la organización, junto con la correcta administración de información y comunicación que permite que toda la empresa esté correctamente orientada, alineada, sintonizada y que todos vayan en conjunto sabiendo lo que le toca hacer a cada uno al logro de los resultados. Hasta aquí este episodio número 16. Te invito como siempre a suscribirte y a que me sigas en todas mis redes, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Y a que si te parece algo de valor, me ayudes a compartirlo con la gente que creas que puede aprovecharlo. Te invito también cada 15 días, hoy comenzamos con esta estrategia, estoy dando mentoría directiva en LinkedIn de 12 a 1 de la tarde. Estás cordialmente invitado. En mis posts por ahí en mi perfil están los links y sería de gran valor que pudieras acompañarnos a enriquecer este intercambio, este diálogo que en conjunto vamos construyendo los directivos para tener un liderazgo mucho más humano, más transformacional y que realmente logre el crecimiento de la organización sin que los empleados tengan que pagar el costo para ello. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 8 de la mañana. Chao, chao.